Bueno, muy buena tarde para todos. Agradecemos a las personas que se conectaron muy puntual. Hoy vamos a tener esta capacitación acompañados de nuestra ARL en Colmena. Entonces, damos inicio y damos paso también a nuestro presentador. Perdón, la capacitación va a ser grabada. Si alguna persona tiene algún inconveniente, nos puede avisar, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Geraldine, soy directamente de la ARL Colmena. Y hoy la capacitación es corta, es de 1 horita. Entonces vamos a estar súper atentos porque vamos a participar, vamos a preguntar, vamos a opinar. Entonces, todos súper atentos para la capacitación. ¿Listo? Entonces es corta. Entonces, toda la atención acá porque es un tema que se llama la seguridad vial. Entonces, la seguridad vial es un tema que no solo lo vamos a ver en nuestra jornada laboral de 7 a 5, de 8 a 5, sino que es un tema que también tú ves cuando vas a hacer deporte, cuando vas a hacer un mandado, cuando sales a hacer diligencias. Entonces ya más adelante vas a ver que la seguridad vial lo vas a ver también fuera de tu jornada laboral. Entonces es algo que es algo cotidiano. Entonces tienes que, tanto en la seguridad vial la vas a ver en jornadas laborales, como en sus desplazamientos para llegar a como cuando estamos en nuestro ámbito personal. ¿Listo? Entonces vamos a estar súper atentos. Listo, entonces vamos a iniciar con esta actividad. Si de pronto no pueden abrir el micrófono, escriben en el chat, yo los estoy leyendo. A ver, ¿cuántos animalitos podemos identificar en esta imagen? ¿Cuántos podemos ver? Si quieren, escriben en el chat, los que vean 4, 7, 10, 20. Vamos a ir escribiendo en el chat o si quieren, abren su micrófono y ahí nos van diciendo cuántos vemos. ¿Listo? La idea es que participemos. Por acá nos dice Luis Ortiz, vemos 5 animalitos. Bien, ¿quién da más? Por ahí hay como que más. Por aquí Mauro León nos dice 14. Diego Castaño se sube a 6. Muy bien, va ganando Mauro León. Diana Marcela Corredor nos dice 7. Listo, bien. Entonces vamos a ver cuántos por acá. William Alexander nos dice 9, William nos dice 6, listo. Entonces vamos a escuchar a Mauro León. Mauro, por favor, si quieres, puedes encender tu micrófono y nos vas a nombrar esos 14 animalitos que pudiste identificar. ¿Listo? Muy buenas tardes, Mauro. ¿Cómo Lo que vas? veo es que en el ojo hay, pero no sé qué animal es, no lo logro distinguir. Listo, en Pero el hay ojo un hay un burro, pescadito. sí, un burro, una tortuga, un tiburón, un gato, un perro. eh, en la pata hay uno pues que no lo alcanza a ver bien, en la pata del elefante. Listo, Sería van el animal. 6. En la cola una serpiente, 7. y dentro hay como un conejito. Dentro del perro, el gato, sigue otro animal, creo que es un conejo. 8, bien. Listo, vamos a ayudarle. Entonces, ¿cuántos habían? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Mauro alcanzó a ver 14, pero en realidad solo hay 13. Listo, muchas gracias, Mauro, por tu participación. Entonces, ¿para qué es esta actividad? Uno, para que estemos ahí súper atentos y dos, para ver qué tan perceptivos somos. Entonces, así es la seguridad vial. Entramos a esas vías, entramos
a esas calles y la idea es que ustedes mantengan percibiendo todo eso que nos traen riesgos, ¿listo? Entonces, que va la persona en contravía, que hay doble línea amarilla, entonces, ¿qué significa? Que es de doble flujo vehicular, que identificó el puente para los peatones, que identificó mi semáforo en rojo para los peatones. Entonces, de eso se trata la seguridad vial, de que tú percibas todo lo que puede ser una amenaza o un riesgo como actor vial. Entonces, vamos a volver a recordar qué es la seguridad vial, cuál es la importancia, por qué ver este tema. Entonces, la seguridad vial tiene dos objetivos supremamente fundamentales y muy importantes, que de quién depende, no depende de el alcalde, del presidente, no, depende de Luis, de Daniel, de Gustavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son? Es que cada uno de ustedes debe de evitar siniestros viales y cuidar la vida de los usuarios en la vía. ¿Listo? Entonces, son dos responsabilidades que dependen de ustedes. Que hay factores que afectan, sí, ya los vamos a ver más adelante, pero tú decides si evitas un siniestro vial, si evitas ir a excesos de velocidad, tú decides si respetas ese semáforo en rojo, ¿m? Tú decides si así ese motociclista te haya tumbado el espejo, tú decides si frenas esa emoción y lo proteges, o tú decides si igualas esa emoción y termina en un riesgo ya o una agresión verbal o física. ¿Listo? Entonces, estas decisiones es de cada uno de ustedes. Ustedes deciden si vamos a cuidarnos o si podemos perjudicarnos o evitar un siniestro vial. ¿Listo? Entonces, ya vimos que la seguridad vial tiene dos objetivos que depende cada uno de ustedes. Tú decides, Dayana, si evitas ese siniestro. Tú decides, Alfredo, si protege la vida de otros en la vía. ¿Listo? Y en la vía se llama actores viales. Entonces, a ver, los actores viales se identifican como peatón, ciclista, motociclista, conductor y pasajero. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuántos? Gustavo, Gustavo Lara. Si quieres puedes escribir en el chat. ¿Tú qué actor vial eres? ¿Cómo te identificas? Yo soy conductor. Tú eres conductor, listo. Como conductor, para ti, ¿cuál es ese actor vial más imprudente en las vías? Los peatones, no mentira, los ciclistas. Los ciclistas. Me imagino que es porque no van por la ruta que fue destinada para ellos. Sí, generalmente es eso. Se envían, o conducen por las avenidas, por las calles, habiendo el espacio específico para desplazarse, que son las ciclorrutas. Listo, gracias, Gustavo. Listo. Y para Janet, Janet Díaz, ¿tú qué actor vial eres? Mm, a veces peatón, a veces conductor. Listo. Como peatón, ¿cuál es el actor vial que más te pone en riesgo? El motociclista, El motociclista. Listo. ¿Por qué? porque zigzaguean en la vía, son muy imprudentes, se suben por los andenes, bueno, y además porque roban, o sea, uno Broma. los ve como las personas que roban, bueno, en fin. Listo, bien, gracias. Listo, aquí ya viene otro riesgo que es el tema del riesgo público. Dinos, Diego Castaño, tienes la manito levantada. Yo opino que los actores viales dependen de nosotros cuando estamos digamos, manejando un carro o manejando la moto, vemos distintas las cosas. Digamos, cuando yo estoy manejando el carro, me doy cuenta que cuando yo manejo carro, moto o bicicleta, soy muy imprudente en ese tipo de vehículos. Pero cuando estoy manejando la moto, como mi adversario va a ser el carro porque me lo tira encima. Entonces siempre es distinto cuando uno ve un actor como amenaza, no sé, todos son distintos en ese tipo de razones. Entonces uno siempre empieza, por ejemplo, yo cuando voy en la moto digo, no, este carro, hijo de madre, cómo me lo lanzo encima. Y cuando voy en el carro, pero esta moto, ¿cómo se me mata así? Si no ve que puede estar corriendo peligro y todo eso. Entonces ahí yo veo que las cosas se ven de distintas perspectivas. Todos nosotros lo vemos distinto. Listo, gracias, Diego. Ese fue un aporte muy importante.
Cuando nosotros somos diferentes actores viales en la vía, podemos percibir desde otro punto de vista. Entonces, como decía, digo, cuando yo voy en mi carro, digo, oiga, pero es que esa moto, ¿cómo se va a meter por ahí si no cabe? ¿Sí? Me puede tumbar el espejo o me lo tumbó. Ah, pero cuando yo voy en la moto, digo, venga, pero es que ¿por qué no me da el espacio? Si yo quepo por aquí, él me puede dar el espacio, puede abrirse para que las motos fluyamos, ¿sí? Entonces, vemos la percepción del riesgo a conveniencia de nosotros. ¿Listo? Entonces, el peatón dice, es que para el peatón son las motos más peligrosas. ¿Por qué? Porque ya vemos esas motos que en los atascos o los trancones o el tráfico no tenemos paciencia y que los vemos zigzagueando o los vemos en los andenes. Entonces ya no sabemos si es que el motociclista va de afán o es que en realidad van a robarnos. Entonces ya se van confundiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque no usan las vías para las cuales fueron destinadas, igual que los ciclistas. Entonces, esos ciclistas a veces alteran nuestras emociones. Entonces, si Diego va en su vehículo, es un ejemplo, y ve ese ciclista que va por la mitad de la vía, que está haciendo tráfico, que no me deja pasar, que va por el carril que de pronto es el más peligroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se nos altera la emoción, decimos como le paso el carro más cerquita, ¿m? O le hago algún miedito ahí como que le lanzo el carro, pero solo para asustarlo. Entonces, ¿por qué? Porque nos altera la emoción de que ese comportamiento del ciclista no sea el adecuado. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a ver el error de los otros actores viales. ¿Listo? Eso pasa en la vida. Vemos el error de todos los compañeros menos el mío. Así pasa en los actores viales. Vemos los errores de todos los actores viales menos del peatón que no usa su puente, menos del que va zigzagueando o el que está invadiendo el otro carril. ¿Listo? Entonces, ya teniendo súper claro cuáles son esos actores viales, vamos a recordar cuáles son nuestras funciones y nuestras responsabilidades. ¿Listo? Si de pronto no escuchan el sonido del video, por ahí me hablan y lo paramos. ¿Listo? Para que a ver si todos escuchen. Los actores viales son todas las personas que asumen un rol determinado en las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. Todos los actores viales deben conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que les sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. El peatón debe transitar por el espacio exclusivo para ellos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo. Siempre estar sobrio cuando camine, respetar los semáforos, cruzar por las cebras, utilizar los puentes peatonales, ser solidario con los peatones con alguna discapacidad. El conductor es la persona facultada para manejar un vehículo y tiene que cumplir con los siguientes deberes: respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas ni alucinógenas, tener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento, respetar las señales, normas y autoridades de tránsito, respetar la vida de los demás actores viales, portar y tener al día la documentación del vehículo y del conductor, usar el cinturón de seguridad, no usar el celular mientras conduce, ni siquiera con manos libres. Antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe poner las luces direccionales y señales ópticas o audibles y no poner en peligro a los demás vehículos o peatones. Los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones y darles prelación cuando corresponda. Todo conductor debe ceder el paso a las ambulancias, cuerpo de bomberos, vehículos de socorro o emergencia, policía o ejército. Precaución. En ningún caso, el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso peatonal, una intersección o un carril exclusivo. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional deberá ponerse por lo menos con 60 metros de antelación al giro y en zonas urbanas, por lo menos con 30 metros de antelación. El ciclista también debe respetar las señales de tránsito. Utilizar casco y chaleco reflectivo. Llevar en la bicicleta dispositivos luminosos y si circula por la noche debe usar una luz trasera. Transitar por la ciclorruta o en su defecto por la parte derecha de la calzada y en el sentido del tránsito. No usar auriculares que disminuyan la audición y atención.
Nunca adelantar a un vehículo por la derecha, ni circular por la acera. Conductor motocicleta. Este actor vial también debe cumplir con las siguientes normas. Usar siempre el casco bien ajustado y abrochado. Utilizar los elementos que brindan una mejor seguridad, chaqueta, guantes, pantalón y zapatos adecuados. Conocer y cumplir las normas de tránsito en pro de la movilidad segura. No exceder la velocidad permitida y no conducir bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Nunca adelantar entre dos vehículos ni por la derecha. Usar siempre las direccionales, stop, luz frontal y los espejos para indicar a otros conductores su próxima maniobra. El uso del chaleco reflectivo en la noche es una buena medida para salvar la vida. Recordar que la motocicleta no es un vehículo de carga. Se debe conducir en línea recta, sin zigzagueos, que pueden evitar una colisión. Los actores Listo, entonces ya recordamos y ya vimos que cada actor vial tiene unas responsabilidades y unas funciones en las vías, que hay unos actores que tienen más prelación que otros, que hay unos entes de emergencia que tienen prelación en ciertas situaciones, ¿sí? Pero aparte de eso, de esos actores viales, vimos que hay unos actores vulnerables, ¿listo? ¿Por qué se llamarán vulnerables? A ver, ¿qué piensan o qué opinan ustedes? Em, Diana Roa, ¿tú qué opinas? ¿Por qué se le llaman a esos actores vulnerables? O Daniela, o Daniel Córdoba, o Diego Castaño, entre los tres. Si no quiere, bueno, Diana, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, vamos a ver, qué pena. ¿Me repites nuevamente la pregunta? Claro que sí. Hay unos, ya vimos cuáles eran los actores viales, ¿cierto? Que son el ciclista, motociclista, peatón, pasajero y conductor. Dentro de esos actores viales hay unos actores que se llaman actores vulnerables. ¿M? ¿Por qué crees que se llaman actores vulnerables? Esos que vamos a nombrar a continuación. Porque, digamos, son las personas que van con el, digamos, con el conductor, que, digamos, en su momento no tienen forma, digamos, de frenar, sino de reaccionar. Sí, para mí serían esos. Ok. Luis Ortiz, ¿qué opinas tú? ¿Por qué a eso se les... bueno, por acá dice. Gilei Melo nos dice, usuarios de la vía que tienen mayor riesgo de sufrir lesiones graves o morir en caso de un accidente de tránsito. Listo. Esa es la respuesta perfecta. Igual la compañera, gracias por participar, también tiene toda la razón. Son vulnerables porque ellos no controlan. De pronto, si van de pasajeros, pues está vulnerable a lo que el conductor decida o al comportamiento del conductor. ¿Mm? Mauro, ¿nos quieres decir algo? Listo, pero ¿no? Sí, Era. bueno, creo que se le activó el micrófono. Entonces, la compañera Gilei Melo nos dice que son esos usuarios. Entonces, ¿cuáles son esos usuarios? Son los ciclistas, peatones y motociclistas. ¿Por qué son ellos? Porque a la hora de tener un accidente, un siniestro vial, su choque o su impacto lo recibe directamente el cuerpo. Entonces, a diferencia del que va en su vehículo, su primer impacto van a ser daños económicos, ¿sí? La lata, los espejos, ¿sí? De la latonería del vehículo. Pero estos tres actores, ciclistas, motociclistas y peatones, el primer impacto lo recibe directamente el cuerpo. Entonces, esto se hace de que esa lesión pueda ser una lesión grave o una lesión mortal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora esos factores de riesgos que pueden ocasionar esos siniestros viales. Y miren que cada factor de riesgo se relaciona solo a la decisión de ustedes como actores viales. Entonces, tú decides si respetas o no esas señales de tránsito. Tú decides si usas elementos de protección. Tú decides si conduces o no de manera segura. Entonces, todos estos factores de riesgos ocasionan siniestros viales, pero van ligados a la decisión de cada uno de ustedes, que se define en comportamientos y conductas seguras en la vía. Entonces, vamos a escudriñar cada uno de esos factores de riesgos que a la final ocasionan esos siniestros. ¿Listo? Entonces, el primero es
el irrespeto de las señales y las normas de tránsito. Muchas veces nosotros vemos imágenes, iconos, colorcitos, demarcaciones, dibujitos en las vías, pero pocas veces le prestamos atención. ¿Listo? Y vamos a hacer acá una prueba. Me va a alzar la manito un conductor y un peatón, pero que ese peatón solo sea peatón, que no conduzca ni nada de eso. Entonces, la manito de uno de nuestros, de un peatón es para un ejercicio. La pregunta va a estar súper fácil, pero entonces necesito un peatón. Bueno, no hay peatones, todos tenemos vehículo, genial. Entonces vamos a levantar la manito. Un conductor. A ver, Alfredo Ramírez, ¿qué actor vial eres? Sí, dime. ¿Qué actor vial eres? Aló. Conductor. Eres conductor, listo. Y Diana Roa me dijiste que eras peatón, ¿sí? Diana, vuelve. Sí, yo soy peatón. Tú eres peatón, listo. Entonces, Diana, ahí va a estar Alfredo y Diana, pilas los dos. Pero Alfredo, silent please, hasta que te pregunte. Diana, ¿para ti qué significa esta línea amarilla continua? Amarilla línea, la amarilla continua, no te fijes en esa blanca, solo si estuviera la amarilla continua. ¿Qué significa para ti? Que va a un carril, No le ayuden, digamos, por favor. Al fondo no, silent. Todos, esto pues es uno que trampa. va de subiendo y el otro bajando. Ok, una línea amarilla significa que es de doble flujo y ya, para ti. ¿Sí? Sí. Listo, gracias. Listo. Ahora, Alfredo, ¿qué significa para ti como conductor una línea amarilla continua? Está prohibido adelantar independientemente del sentido donde vaya el vehículo y que es de ambos sentidos, de ambos flujo vehicular. Que uno Una, sube y uno baja. Gracias. pero es una. Para ti una también es de doble flujo, ¿sí? Y el prohibido adelantar o hacer adelantos. Listo. ¿Quién tiene algún concepto distinto? Que diga, no, si hay una es de un solo sentido, solo que nos indica que es prohibido adelantar. O todos piensan lo mismo. A ver, es válido que puedan escribir. No quiero que todos estemos con el mismo pensamiento porque Alfredo no está en lo correcto. Ahí les voy dando una pista. Listo, creo que todos estamos en... Tiene que ser línea blanca. Dime, ¿quién habló? Tiene que ser línea blanca que indique, pues obviamente que solo sería un carril, pues sería continuo. Ok, entonces, tú dices que la amarilla, que es la blanca continua, la que significa... ¿Qué? Perdón. La línea blanca, pues que es de un solo carril. La línea amarilla sí son dos carriles diferentes. Ok, listo, vale, gracias Freddy por tu participación. Listo, entonces miren que a veces por desconocimiento, y quiero aclarar que el desconocimiento no te exime responsabilidades. Entonces, muchas veces no le prestamos atención a estas demarcaciones. ¿Por qué? Porque son colorcitos y cosas que siempre están ahí, como que no las cumplimos mucho. Pero donde sí nos exige que la debemos de cumplir es cuando vamos a viajar. Entonces, cuando vamos a viajar, por ahí sí hay policías que nos detienen, adelantó en línea amarilla. Entonces, resulta que cada línea, cada demarcación nos da un instructivo para nosotros comportarnos en la vía. Entonces, una línea amarilla nos quiere decir pilas, no puedes adelantar en este carril o en esta carretera o en esta vía. ¿Listo? La doble línea amarilla nos dice es una vía de doble flujo y pues obviamente tampoco puede adelantar. Entonces, cuando encontramos estas líneas amarillas, cuando vamos a encontrar
a una vía estrecha, a una vía en donde nuestra maniobra puede ser peligrosa, como algunas curvas o algunas intersecciones. Entonces nos dice pilas, línea amarilla, aquí no puedes adelantar. ¿Listo? Al igual que en los laterales, entonces a veces en los laterales podemos encontrar líneas blancas o líneas amarillas. Entonces líneas blancas, prohibido detenerse en este sitio. Líneas blancas simplemente están separando y marcando la carretera. ¿Listo? Entonces súper importante que tanto peatones, ciclistas, motociclistas y conductores tengamos en cuenta estos colorcitos, esta señalización en las vías. ¿Listo? Porque para todos nos especifican algo. Entonces, para los peatones nos especifica que las cebras que están pintaditas en la carretera es por ahí donde deben de cruzar. Sí, no es por donde de pronto les quede más fácil o más cerca, sino por la cebra es su lugar seguro como peatones. Igual, cuando vayamos a cruzar una carretera, si tú te fijas que hay doble línea, entonces puede darte como un preaviso de que esa calzada es de doble sentido. Sin embargo, como no todos vamos a tener el mismo comportamiento, vas a mirar a ambos lados porque no falta la persona que venga en contravía. Entonces, es muy importante tener el conocimiento de qué significa cada señal, cada norma, cada colorcito, cada demarcación. ¿Por qué? Porque el propósito de todo esto, aparte de que si las incumples, vas a tener que tocar el bolsillo. Aparte de eso, es que nos está brindando una información sobre esas características y esas reglas de cómo nos debemos de movilizar. ¿Listo? Entonces, muy importante, volvamos a retomar, volvamos a estudiar qué significa cada línea, cada señal, cada colorcito. Otro factor de riesgo es la conducción en estado de embriaguez. Entonces, esas personas que de pronto dicen que en ese estado de embriaguez conducen mucho mejor, están completamente equivocadas. Lo que pasa es que el alcohol afecta el sistema nervioso y la parte cognitiva del ser humano. Entonces, esa persona que dice que así conduce mucho mejor, simplemente nos está dando cuenta que va a 90, 100 kilómetros por hora, que se pasó unos 2 semáforos en rojo, que casi coge el peatón, que casi por coger una curva muy cerrada vamos a volcar el vehículo. Entonces, es que pierde esos temas de percepción del riesgo. ¿Listo? Entonces, muy importante que cuando nosotros vayamos a disfrutar, a tomar algunas copas, esto no solo es bajo la conducción, un peatón también está en riesgo de que si no controla sus copitas y se va caminando o va a ir a coger el bus, también es un riesgo en las vías, aparte de que vaya de poste en poste. Pierde la percepción de al cruzar la calle, pierde la percepción del riesgo si va a cruzar y vienen vehículos, posiblemente le dé igual. ¿Listo? Entonces, muy importante tomar la responsabilidad de manejar el tema de las copitas cuando vayamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque nos deteriora nuestro sistema psicomotor, hay dificultades para el tema visual, la percepción del riesgo, el tema de medir o calcular la distancia, la velocidad y los tiempos de reacción son más lentos. ¿Listo? Muchas veces el alcohol, o casi siempre, reacciona distinto en todos los cuerpos. Entonces, por eso a veces vemos que algunos que ya se pasaron de sus copas empiezan a llorar, o hay otros que empiezan a pelear, o hay otros que se ponen más contentosos. Entonces, miren que todas las reacciones son distintas. Entonces, esa emoción, aún si estás más triste de pronto de esas copitas, pues a la hora de conducir va a afectar. Si estás con más adrenalina, pues quieres más velocidad y te va a dar mucho más afán. Entonces, esa emoción también es un peligro que afecta a la seguridad vial. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas consecuencias de conducir bajo esos efectos.
tomas, no manejes. Listo, en este videito podemos percibir que si tú vas a asumir la responsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol, listo, estás midiendo la consecuencia de que te puedas estrellar o puedas dañar el vehículo, ¿sí? Pero la idea acá es que también tengan en cuenta que un siniestro vial, aparte de que puedas estrellarte contra alguna infraestructura, siempre va a ser casi siempre con otro actor vial. Entonces, no estás asumiendo una responsabilidad solo de ti y de tus daños y de tu salud o de tu vida, sino estás también decidiendo sobre si pongo en riesgo o no a otros actores viales. Entonces, muy importante, lo que de pronto no nos gustaría que nos afectaran a nosotros, que es nuestro núcleo familiar, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, evitemos afectar ese núcleo familiar en otras personas. ¿Listo? Entonces, muy importante a la hora de esas copitas, evaluar el tema de la seguridad vial. ¿Listo? Vamos con el punto de elementos de protección. Entonces aquí hay una pregunta y ¿qué opina Isabel sobre esta? Ah, bueno, por acá María Marín nos dice, la línea amarilla indica doble carril, la blanca indica que puede adelantar por un lado. Si el lado de la línea blanca es discontinua, puede adelantar o puede cambiar de carril, pero si del lado de la línea amarilla continua no puede cruzar ni adelantar, aunque el otro lado sí lo permita. Listo, ahí está súper claro el tema de la demarcación y los colorcitos de la línea. Línea blanca, separación de carril, línea amarilla, es prohibido adelantar. ¿Listo? Entonces tenía una pregunta para Isabel Cristina, una pregunta súper fácil. ¿Tú qué opinas? ¿Un elemento de protección puede evitar un siniestro vial, un accidente de tránsito? O William Rubiano, ¿tú qué opinan? ¿Un elemento de protección puede evitar un siniestro vial? Sí, claro. Si De, tú pones el cinturón de seguridad, vas a evitar que en caso de que haya un choque, te vas hacia adelante, te estrelles contra el panorámico y tengas una lección. ok, gracias. Luis Ortiz, ¿tú qué opinas? ¿Un elemento de protección, sea el cinturón, sea el casco, sean los guantes, las codilleras, las rodilleras, evitan un accidente de tránsito? Sí, digamos que no lo evitan, pero sí evita que el daño sea más grande o amortigua un poco el golpe. Pues el siniestro no se puede evitar, pero sí las consecuencias del siniestro vial. Listo, correcto. Muchísimas gracias. Entonces, todos debemos de tener súper claro que un elemento de protección como el casco, el cinturón, no te evitan un siniestro vial. O sea, si te accidentaste con el casco puesto o sin el casco. Si te accidentaste en el carro, te accidentaste con el cinturón o sin el cinturón puesto. ¿Qué evita? Que esas lesiones no se conviertan en graves o en mortales. Entonces, como decía el compañero, el uso del cinturón evita de que yo salga pues volando contra el panorámico, ¿sí? ¿De qué? De que tenga de pronto un traumatismo cráneoencefálico, igual que para el motociclista. Si llevo un casco certificado, abrochado y de mi talla, pues obviamente aparte de que salgo volando yo, voy a evitar de que primero salga el casco. Entonces, estos elementos de protección es importante para que esas lesiones no se conviertan en graves o en mortales. ¿Listo? Para esos ciclistas y esos motociclistas hay un tema de una prenda reflectiva después de cierta hora de la noche o de la madrugada. ¿Para qué nos sirve esta prenda reflectiva? Esta de pronto sí nos evita un siniestro vial. ¿Por qué? Porque te advierte a la persona o al conductor que va atrás, hey, pilas, voy acá, voy en mi moto, voy en mi cicla, tome la distancia adecuada. Entonces, si viene un conductor que, que va detrás tuyo y va a 90, 100 kilómetros por hora y ve esa prenda reflectiva de color verde, pues te va a identificar a aproximadamente a 130 metros. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues te va a dar el espacio adecuado de seguridad. ¿Listo? A diferencia de que si vas totalmente negro,
no vas con ninguna lucecita, ninguna prenda reflectiva, posiblemente te lleve por delante. Entonces, esta prenda reflectiva sí es muy importante para los que les gusta hacer deporte, para los que van en su cicla o para los que van en su moto. También para los que salen a trotar también es importante que se identifique, así vayan por su berma o su espacio asignado por las carreteras. ¿Listo? Que es el tema de la berma. Es importante que ustedes se identifiquen con esa prenda reflectiva. Vamos a ver la importancia o alguno de los tips de seguridad a la hora de tener un siniestro y el tema del casco. ¿Listo? Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. Listo. Cuando nosotros vemos un accidente, un siniestro, una caída, ¿quiénes son los primeros que llegan? A ver, Lina María Marín. Ah, no. Alexander Rodríguez o Paola Herrera. Cuando ustedes han visto accidentes, siniestros, que se estrellaron, que se cayeron, ¿quiénes han visto que son los primeros que llegan? El chismoso. El chismoso. Listo. Aparte del chismoso, con esos chismosos, que les vamos a llamar comunicadores sociales, llegan los camarógrafos, que es los que llegan es a grabar y a difundir la situación. Entre comillas, el chisme, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que estas personas nos van a servir para esos primeros auxilios? Posiblemente no, porque solo llegan o a mirar o a robar. Janet nos dice, llegan los ladrones. Entonces, estas personas no nos van a ayudar ante una emergencia. ¿Listo? Entonces, aquí va el tip. Si tú eres el accidentado y estás consciente o ves el accidentado y quieres ayudar, tu ayuda va a ser esta. Uno, no vamos a mover a las personas si no nos sentimos o no tenemos el conocimiento profesional. Entonces, la persona se deja tal cual está, ¿sí? Dos, no les vamos a quitar elementos de protección, no les vamos a quitar prendas, no les vamos a quitar para querer ayudar o que de pronto se siente asfixiado. No lo hagamos si no lo sabemos hacer de manera profesional. Entonces, uno, dejarlos tal cual están. O dos, si tú eres el accidentado y estás consciente, pide que te dejen tal cual estás hasta que lleguen esos entes de emergencia. Si tú quieres ayudar, ¿cómo puedes ayudar? Estabilizando a la persona o a la víctima. ¿Cómo? Preguntándole nombre, más o menos dónde le duele y contacto de emergencia. ¿Listo? ¿Para qué? Para que tú llames, aparte de la emergencia de la ambulancia, llames al contacto de emergencia de la persona accidentada. ¿Listo? Entonces, punto uno, si estás consciente o ves a alguien accidentado, que no lo mueva. La reacción a veces proactiva es de pronto a orillarlo o sentarlo, pero resulta que esto a veces agrava las lesiones. No sabemos qué lesiones o qué fracturas tienen. Entonces, si tú actúas de manera proactiva porque quieres ayudar, puedes afectar esas lesiones. Y al afectar esas lesiones, también hay responsabilidades penales, administrativas, económicas, por actuar sin saber. ¿Listo? Entonces, muy importante a la hora que ustedes quieran ayudar. Listo, vamos a ver otro tema que es ahora muy común y que ha ocasionado siniestros leves, como choques simples, o ha ocasionado esos siniestros graves. ¿Por qué? Porque es el tema de los distractores durante la conducción. Y enfocamos a conducción, pero este tema también ya lo vemos en esos peatones, en esos ciclistas y en esos motociclistas. Entonces, ese distractor más común en este momento es nuestro dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque este dispositivo es nuestro distractor visual, manual y cognitivo. Entonces resulta que si tú vas manejando y te entró un mensaje, entonces ¿tú qué vas a hacer? Apartar la mirada de tu trayecto y vas a mirar el celular. O si vas guiándote por el GPS y de pronto te pasaste unas cuadras, entonces ahí va a decir
enrutándose de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer? A quitar esa mirada en el trayecto y la vas a enfocar en tu celular. Entonces, eso ya es un distractor visual. Segundo, si vas a contestar ese mensaje, si lo vas a coger el celular para marcarle a alguien o de pronto para volver a enrutarte, vas a quitar esas manitos del volante, ¿sí? Y dos, es un cognitivo porque si te entró un mensajito de tu enamorado, de tu enamorada, pues ya no estás ahí conectado con la conducción, sino estás pensando en muchos corazoncitos o en ese mensaje que te dijo el jefe de aumento de sueldo. Entonces, esa emoción de alegría se te va a alterar y va a causar que este dispositivo te haya causado estos tres tipos de distractores: visual, manual y cognitivo. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, es que es mientras pasa este trancón, voy mirando los TikTok. Ah, bueno, pero entonces, si tú vas mirando ese celular, muchas veces o te altera las emociones del que vas atrás porque te distraíste tanto que no te diste cuenta que ya avanzó los vehículos, o vas avanzando lento, que ya lo que te detuvo fue que te frenó el vehículo adelante y ya lo golpeaste. Eso puede ser uno de los temas, factores de riesgos. O dos, si tú quitas esa mirada, sea por el celular, por cambiar la emisora, por buscar algo en la guantera, por mirar en la parte de atrás, esos segundos, porque son 5 o 6 segundos que tú te distraes, son segundos que tú pierdes al momento de actuar en un caso de emergencia. Entonces, al frenar, al hacer una maniobra de esquivar, entonces esos 6, 5 segundos van a ser súper valiosos, de que no los utilizaste para la emergencia, sino que los utilizaste para el celular, para el dispositivo, para la emisora, para el libro, para lo que estabas buscando. Entonces vamos a ver un video, a ver si es verdad que esos distractores nos pueden evitar un siniestro o no. ¿Listo? No es necesario. Ah, bueno, acá hay otra pregunta. ¿Ustedes creen que sin estar en las carreteras podemos evitar un siniestro vial con el tema del celular? ¿Qué opinan ustedes? Si de pronto si ustedes están en sus casas esperando a su esposo, a su esposa, ¿desde ahí les puede evitar el uso del celular? La respuesta es posiblemente, ¿cierto? Puedo evitar si yo soy de pronto una esposa que amo mucho a mi esposo y me gusta saber en dónde viene por su cuidado personal, entonces le mantengo escribiendo dónde vienes o posiblemente le marco todo el recorrido. Entonces, eso estaría bien de pronto por temas sentimentales, pero ante la seguridad vial no está bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos lleva a los distractores, a que perdamos puntos o reflejos de reacción. Entonces es muy importante que así tú no estés en la vía, evita llamar a esa persona que sabes que si de 5 a 6 va conduciendo, que si de 5 a 6 va caminando. Entonces evitemos marcarle, evitemos esos mensajitos, evitemos que esa persona también use ese dispositivo. Y vamos a estar muy pendientes de este videito porque van a haber muchos actores viales involucrados. ¿Listo? Estar en la carretera para No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. Hola, ¿Javi? Soy la mujer de Javier y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. Listo, entonces en este videito podemos identificar que hay varios errores de varios actores viales. Entonces va el que va conduciendo, que solo por mirar y bajar la mirada, ponle tú unos 2, 3 segundos para ver quién estaba marcando, no pudo evitar o no pudo frenar ante el peatón, que también iba bajo ese distractor que era el móvil. Entonces, este peatón también fue imprudente, y para la persona que estaban esperando en casa por la llamadita. Entonces, miren que hay varios actores que podemos evitar esos siniestros viales. Vamos con el tema de la velocidad, y este es algo que es
decisión de ustedes. Ustedes deciden si van a 90 o si van a 50. Esto no es decisión de nadie. Entonces, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque ante una emergencia no te va a dar el chance de reaccionar de la misma manera. Entonces, si tú vas a 90 kilómetros por hora y te chocas con una persona, equivale a que esa persona se haya tirado de un 11º piso. Entonces, ¿ustedes creen que una persona que se tira de un 11º piso quedaría bien? Posiblemente queda con lesiones muy graves o hasta ahí llegue esa persona. Entonces, resulta que a más velocidad te va a dar menos tiempo de reacción y te aumenta la probabilidad de que si chocas o te chocas con alguien, esa persona tenga una lesión mortal. ¿Listo? Entonces, esto es algo netamente de ustedes, que si tú vas a 20, 30, 40 kilómetros por hora y hay una emergencia, posiblemente donde accionas el freno, ahí queda tu vehículo. Pero si vas de 70 en adelante y accionas tu vehículo, ese vehículo, dependiendo de esas características, posiblemente pueda recorrer unos 5, 10 o 15 metros más. Es decir, que si vas a evitar el choque, no lo lograste. Vamos a ver este videito. Muchas veces cuando vamos de viaje o salimos de la ciudad, vemos a estas personas que les gusta, entre comillas, rodar, es decir, que les gusta salir en sus vehículos, ir a una velocidad un poco más de lo de permitido y muchas veces no respetando esos colorcitos, esa demarcación que está en las vías, es decir, ese prohibido adelantar. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando no respetamos todos esos actores o esos buenos comportamientos, tanto de la velocidad como de respetar normas y señales. Listo. Bueno, por aquí el compañero Gustavo nos envió el link de asistencia para que por favor todos ingresen, pero nos dice Diana que no nos deja ingresar al link, que pide una cuenta Gmail. Listo. Mauro, ¿viste el videito? ¿Cuál crees que fue la imprudencia de ese motociclista? Buenas tardes. Pues primero que todo la velocidad, segundo que todo pasarse el carril a pasar ese carro. Yo creo que eso es de crear conciencia. Yo soy motero, yo soy peatón, yo soy ciclista, yo soy conductor. En todos los aspectos viales siempre va a haber como la otra parte que va a cometer errores. Entre uno más precavido sea para conducir y más tenga los 5 sentidos, pues menos accidentes van a tener. Listo, gracias, Mauro. Entonces, mira que vemos acá el punto de vista del compañero Mauro, que es todos los actores viales, y nos dice que de todos los actores viales, lo que prevalece es la prudencia. Sí, seas tú peatón o seas conductor, no prevalece, digamos, si está o no el puente, sino la prudencia, ¿sí? Entonces, acá vimos en estos dos actores o en estos dos videitos, uno, para esas personas que les encanta la velocidad, puede que no esté mal, ¿sí? Cada quien tiene sus gustos, pero está mal cuando tú no la mides en ciertas situaciones, ¿listo? No voy a decir que está prohibido acá rodar o irse a 120, es como decisión de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero hay consecuencias de que si tú, o hemos visto videitos que esos moteros que van a 120, a 130 y de pronto cogen mal una curva o su moto se desliza, ¿sí? Porque su maniobra no fue la adecuada, esas personas, sus lesiones casi siempre son gravísimas, ¿sí? Entonces hemos visto que simplemente pierden el control, van a exceso de velocidad y van perdiendo
una extremidad de su cuerpo. Entonces, no ni siquiera es un choque, sino perdió el control de su vehículo, pero ellos se chocan contra la baranda o contra el andén o contra el separador. ¿Y qué va a pasar? Su cuerpo es el que recibe ese choque directo. ¿Y qué va a pasar? Una lesión grave o posiblemente una lesión mortal. En este videito vimos dos imprudencias: excesos de velocidad y no respetar esas normas o señales de tránsito, ¿sí? Adicional, afectamos a a otro actor vial. Lo que les decía, no es justo que de pronto por la emoción de alguien, por la ficción de alguien, por el amor del, llamémoslo, no sé, distractor de algo, alguien que sí está con su velocidad, con sus normas, con todo su comportamiento adecuado, tenga que sufrir esas consecuencias. Entonces tenga que sufrir daños en su salud, daños económicos, daños en su trabajo, posiblemente sea el proveedor de la casa, entonces ya no es solo él, sino su núcleo familiar. Entonces siempre en la seguridad vial, posiblemente vamos a afectar a otros actores viales. Por acá nos dicen, no tenemos cuenta Gmail, no deja abrir el link. Listo, entonces ese link de Gustavo que no pueden registrarse. Vamos con nuestro último factor de riesgo, que es el tema de las emociones. Entonces, el ser humano casi siempre se mueve o se sacude por unos factores. Puede ser el factor económico, ¿sí? O puede ser el factor emocional. Entonces, cuando tú tocas el factor económico de alguno de los compañeros, de pronto reaccione. O si tú le tocas alguna emoción, de pronto reaccione. Entonces, en las vías, esto es un juego de emociones. Entonces, para esas personas que conducen, que van de ciclistas, de motociclistas, es una alteración de emociones constante, porque el que me cerró, el que no me dio vía, el que casi me tumbó el espejo, el peatón que iba por su andén y ese ciclista que la tumbó. Entonces, eso es ya alterar la emoción de alguien. Es justo que yo me controle ante alguien que casi me atropella, no es justo, ¿sí? Pero tampoco es adecuado que yo me iguale a esa emoción, porque nuestra emoción que sale a flote siempre es la emoción de agresividad. Entonces, ante un choque o ante una tumbada de espejo, pues nuestra emoción de pronto de amor nunca va a salir como, ah, no, tranquilo, sí, no, eso sí, no. Nuestra emoción que sale es, ¿qué le pasa? Lo alcanzo, lo tumbo, le hago que responda a las malas, lo saludo con un dedo. Entonces, esas emociones son peligrosas en la vía. ¿Por qué? Porque hace que nuestra conducción se altere, entonces sea más agresiva, sea más de adrenalina, sea más enfuscadito. Entonces, es importante que ante cualquier situación tú sepas controlar esas emociones y que no nos apersonicemos de esa situación. Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿listo? Para esos taxistas que de pronto se meten a las malas a la vía, pues a nosotros nos va a disgustar, ¿verdad? Porque de pronto posiblemente llevamos 20 minutos haciendo la fila y que llegue alguien y se nos entrometa en nuestra vía, pues nos va a molestar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a alterar nuestra emoción, pero lo que les digo es no se personalice de que el conductor te buscó directamente o el taxista a ti para incomodarte a ti, no, simplemente empatiza con esa persona, no estoy queriendo decir que sean los mejores amigos, sino que entendamos la situación. Voy a poner ese ejemplo. Un taxista lleva 8, 10, 12 horas conduciendo, lleva 8, 10, 12 horas aguantando un tráfico, aguantando usuarios, aguantando situaciones y resulta que de pronto llega un punto de que desafortunadamente fuiste tú y ya no aguantó, no tuvo paciencia o no tuvo ese comportamiento o hábito o conducta segura en la vía, sino que ya explotó. Entonces tenemos que evaluar todas esas cositas y no apersonizarnos de esas situaciones. ¿Listo? Vamos a ver acá una situación que es muy común, pero que debemos de controlarlo porque esas emociones alteradas siempre nos traen consecuencias negativas.
Listo, entonces acá concluimos con ese videito, que puede ser alguna situación muy frecuente en nuestra ciudad y que vemos un actor vial que altera la emoción de otro simplemente porque no tuvo precaución, que es rozar el conductor perdón, el vehículo o el espejo del conductor. ¿Cuál es nuestra reacción o cuál fue la reacción de ese videito? Uno, aumentar la velocidad para alcanzar a la moto, ¿sí? Posiblemente para decirle, hey, responda, sí, pero ya cuando nosotros nos dejamos alterar por esa emoción, entonces no nos va a importar como la empatía o el comportamiento. ¿Qué pasó? Alteró el comportamiento del personal del servicio público, del peatón que casi está atropellado y finalmente alcanza a ese actor vial que perjudicó su emoción y nuestra emoción de agresividad a veces nos sesga o no nos hace pensar de manera responsable y cuál es nuestra reacción o cuál es la reacción que vemos frecuentemente. Como se dice o como dice la frase, echarle el vehículo encima a la otra persona. Pero esto que termina en consecuencias mortales, fatales o lesiones graves, que el único afectado es esa persona que se dejó alterar. Entonces esa persona, listo, la tumbó. Ahora, ¿quién tiene que responder? Ah, bueno, el que la tumbó, entonces le afecta el bolsillo, le afecta de pronto algunos compromisos legales, porque eso se va a un área legal. Entonces, solo por no controlar esa emoción, se puede ir más allá de pronto un simple golpe o ese simple empujoncito. ¿Listo? Entonces, los que no pueden ingresar al link, bueno, ya ahorita miramos, de pronto el compañero nos envía un link por otro grupo o ya lo pasamos al, Microsoft, si tienen, ¿listo? Entonces acá para concluir, todos van a pensar en una frase. Si no quieren hablar, la pueden escribir. Una frase como cuál. En la vía vamos a cuidar vidas, ¿listo? O ibas tan rápido que no te no te diste cuenta del segundo de vida que tenías, ¿listo? Entonces vamos a pensar en una frase que impacte esa seguridad vial. Si no la queremos decir, vamos escribiéndola acá en el chat. Ah, bueno, ya Diana Marcela nos dice que ya diligenciaron el link, es decir, que si Diana pudo, todos podemos. ¿Listo? Mientras ustedes piensan la frase, mientras la van escribiendo acá en el chat para dar cierre a esta capacitación, esa frase que impacte a los otros compañeros. ¿Listo? Entonces voy acá a cerrar esta capacitación a decirles que la responsabilidad en seguridad vial es individual. Entonces ya vimos todos esos factores de riesgos que se relacionan con cada uno de sus comportamientos y que es decisión tuya si o no la respetas, si o no la evitas. ¿Listo? Entonces, esta responsabilidad individual es fundamental en cada uno de ustedes para evitar esos accidentes, para cuidar vidas, para adoptar conductas seguras y responsables. Entonces, mire que cuidar vidas es una de sus responsabilidades en las vías. ¿Listo? Entonces, por acá la frase, un segundo de distracción puede borrar toda tu historia. Acá hay otra. Ibas tan rápido que no te dio tiempo de ver tu última oportunidad de vivir. ¿Listo? Acá ya Luis nos dice, todos tenemos afán por llegar. Listo, pero nos faltó el de la reflexión. Entonces, no sé, más vale llegar tarde que no llegar nunca. Podrías concluir ahí la frase. Listo, entonces no olviden todos llenar o diligenciar el link de asistencia. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo. Por acá Julián nos dice, es mejor perder un segundo en la vida que perder la vida en un segundo. Wow, eso está genial. Ten en cuenta que el otro puede ser tu hijo. Eso es importante. Es difícil porque cómo vamos a amar a alguien que no conocemos o que de pronto nos tumbó el espejo, pero siempre tratemos de dar lo mejor de nosotros y cuidar a esa persona como si fuera un ser amado. ¿Listo? Por acá Mauro nos dice, conducir con precaución es reducir los riesgos. Genial. Entonces eso se lleva a una conducción defensiva. Así tú lleves la vía, si tu semáforo está en verde, si hay una intersección, haz un stop, mira a ambos lados y sigue, ¿listo? Eso es algo de prevención, de precaución, que de pronto tú tienes una conducción adecuada, pero hay personas que no. Entonces está ese que pensó que alcanzaba a cruzar el semáforo, ese que se cree
Toretto, ese que va en contravía porque va en afán, entonces hay que tener esa conducción defensiva. Y acá nos dice Carol, para cerrar esta capacitación, todos somos agentes viales activos, no pases a ser inactivo por siempre. Uy, esa está genial. Listo, muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención. No olviden diligenciar el link y damos por finalizada esta capacitación. Que tengan una excelente vida, un excelente día, perdón, y que estos temitas, algún tips lo podamos replicar con nuestro ser querido, con nuestro compañero, con ese que siempre se va a disfrutar sus copas en su moto. Entonces, hey, pilas, mira que pueden haber consecuencias. ¿Listo? Gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Ya se pueden Gracias, desconectar. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Feliz tarde para todos.